Buenas tardes a todos los participantes en este curso de formación para miembros de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación cursada y la posibilidad de colaborar con la capacitación y formación de ustedes sobre nuestro sistema judicial. Debo significar que es para mí un honor compartir la noble, altruista, abnegada e imprescindible motivación que les identifica en conocer nuestra realidad, en fortalecer la amistad inquebrantable del pueblo italiano y el pueblo cubano, y en continuar defendiendo la justicia social y la dignidad humana. Desde la Unión Nacional de Juristas de Cuba, le transmito un caluroso saludo en nombre de los más de 17.000 juristas que represento. El trabajo que les expongo contiene un análisis histórico y la evolución del Poder Judicial en Cuba hasta la actualidad. En un segundo momento, les realizo una pequeña presentación de los principales cambios normativos en 7 normas que tienen un importante impacto en la reforma judicial y procesal realizada. Esperamos que les sea útil nuestra presentación y que les sirva para continuar aportando desde sus trincheras a cultivar la esperanza, las causas que defendemos y la amistad que nos une. El título del trabajo, como ustedes conocen, es Poder Judicial en Cuba, Estructura, Prevención, Régimen Sancionador y Reinserción Social. La función judicial en Cuba ha tenido diversas etapas en su formación. La primera de ellas podemos enmarcarla en el surgimiento de la colonia con la llegada de los españoles y la instrumentación de las instituciones castellanas a inicios del siglo XVI. La colonia no tenía ninguna estructura auténtica. Fue extendida la existente en la metrópolis. El rey ostentaba toda la autoridad militar y judicial, el que la delegaba en el gobernador. Las decisiones de este podían recurrirse ante la audiencia del virreinato, radicada en Santo Domingo, ante el Real y Supremo Consejo de Indias y, en última instancia, ante el propio monarca. En los municipios, las villas y ciudades que se crearon estaban controladas por el cabildo que presidía el alcalde. Este, auxiliado por regidores, realizaba la función judicial en materia civil y penal en representación del rey. La primera audiencia en el territorio insular fue instaurada en la villa de Puerto Príncipe en 1800, actual ciudad de Camagüey. Después, en 1938, se estableció otra audiencia en la ciudad de La Habana, lo que significó otro hecho trascendental en el acercamiento a la impartición de la justicia. Es de significar que en la historia judicial en Cuba, la aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812 estableció el principio de tripartición de poderes. En ella se declaró la inamovilidad de los jueces y magistrados, el respeto al juez natural. Se consagró la independencia del Poder Judicial. Así se dispuso un sistema que reconocía como máximo órgano de justicia al Tribunal Supremo y como instancia anterior a las audiencias. El surgimiento del pensamiento independentista en la isla a mediados del siglo XIX, derivado de las contradicciones entre las colonias y la metrópolis, condujeron al inicio de la Guerra de Independencia el 10 de octubre de 1868, lo cual determinó que se agudizaran las relaciones con la metrópolis y la persecución y represión contra los cubanos por parte de esta. En 1876, con la promulgación de la Constitución de España, se extendió a Cuba la nueva legislación de la metrópolis, entre ellas la Ley Hipotecaria de 1879, Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que establecía un sistema mixto de enjuiciar con rasgos del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, así como el juicio oral y público, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código de Comercio de 1886 y el Código Civil de 1889. Muchas de estas rigieron en Cuba después del 1 de enero de 1959. No podemos dejar de mencionar en esta etapa de lucha revolucionaria, específicamente en los periodos de 1868 a 1878 y 1895 a 1898, la aprobación de 4 constituciones cubanas o 4 constituciones mambisas, como se le conoce. Nos referimos a la Constitución de Guaymaro de 10 de abril de 1869, la Constitución de Baraguá en 1878, la Constitución de Jimaguayú de 1895 y la Constitución de La Yaya de 1897. En las mismas se reconoció la independencia del Poder Judicial y fueron dictadas normas de organización judicial penales y procesales. Su aplicación fue muy compleja, dadas las condiciones de lucha insurreccional imperante. Concluye esta etapa con la intervención de los Estados Unidos en 1899 y la cesión por España de la soberanía sobre Cuba. De esta manera
comienza un nuevo periodo en el que inicialmente se mantuvo la legislación imperante. No obstante, era imprescindible cambiar el modelo de justicia vigente por otro que respondiera al gobierno interventor. Es de significar que, siguiendo el modelo de máxima instancia judicial de los Estados Unidos, se crea el Tribunal Supremo por la Orden Militar número 41 de 14 de abril de 1899 y quedó también constituida una audiencia en cada una de las 6 provincias del país. Un año más tarde, el 25 de mayo de 1900, se crean los juzgados correccionales mediante la Orden Militar número 213, que se establece el procedimiento del juicio por jurado, lo cual no tenía precedente alguno en la historia judicial criolla ni en la cultura naciente. La historia lo recuerda como un procedimiento jurídico de carácter sumarísimo, identificado por una escasa práctica de la prueba y la inmediatez, desde el conocimiento de la denuncia, la realización del juicio y el pronunciamiento de la sentencia sin fundamentación alguna, contra el cual no se podía establecer recurso. Con el inicio del periodo republicano, en 1901, se dicta el 21 de febrero una nueva Constitución de la República, en la que se disponía que el Poder Judicial se ejerce por un Tribunal Supremo de Justicia y por los demás tribunales, que las leyes establezcan, las que regularán su organización y facultades, el modo de ejercerlas y las condiciones que deben concurrir en los funcionarios que la integren. También quedó dispuesta la facultad del presidente de la República para nombrar, previa aprobación del Senado, al presidente y magistrados del Tribunal Supremo, la obligación de los órganos judiciales de conocer de todos los juicios civiles, criminales y contenciosos administrativos, así como la prohibición de crear tribunales extraordinarios y la jurisdicción especial de las Fuerzas Armadas. Un aspecto novedoso y trascendental para la época fue atribuir al Tribunal Supremo la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos como fuera objeto de controversia entre partes. En 1908 se dictó la primera ley orgánica del Poder Judicial en correspondencia con las disposiciones de la Constitución vigente de 1901. Durante más de 25 años permanecieron inertes las normativas referidas al Poder Judicial, hasta que por decreto presidencial en septiembre de 1933 se determinó aprobar la creación de un Tribunal Nacional y 6 tribunales provinciales de sanciones. A partir de la promulgación de la Constitución del 3 de febrero de 1934, se mantienen los fundamentos del Poder Judicial. No obstante, se dictan 2 leyes para enfrentar a quienes sostenían conductas revolucionarias. Así fue aprobada, el 5 de mayo de 1934, la Ley de Defensa de la República, mediante la cual se crean los Tribunales de Defensa Nacional. 3 meses más tarde, el 15 de junio, se constituyeron los Tribunales de Urgencia, que tenían facultades para aplicar la pena de muerte. Su objetivo fundamental era juzgar a los responsables de las actividades revolucionarias. Bajo esa ley, en un órgano constituido en Santiago de Cuba, fue juzgado el joven Fidel Castro Ruz, líder del movimiento revolucionario de la época, y sus compañeros asaltantes a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Otro antecedente importante en la formación de la historia del Poder Judicial en Cuba lo fue la promulgación de la Constitución de 1940, texto progresista para la época. Como elemento relevante de la misma, hay que señalar que en su contenido definió que la justicia se imparte en nombre del pueblo de Cuba, sustituyendo el postulado anterior de que se ejercía en nombre de la República de Cuba. Dispuso la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. Instituyó la carrera judicial a la que se accedía a través de ejercicio de oposición y estableció la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Muchos son los acontecimientos históricos que ratifican la ausencia de credibilidad del sistema judicial actuante al proteger a los gobiernos de turno y responder los jueces a los intereses de la clase política en el poder, unido a la ausencia de un verdadero acceso a la justicia. Con todos estos antecedentes, inicia en Cuba una nueva etapa de construcción y desarrollo del Poder Judicial que debía responder al gobierno revolucionario naciente. El triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959 determinó el inicio de una etapa de transformación del sistema judicial identificado con los principios de justicia social del proceso social naciente. Así se dictó la ley número 1 del gobierno revolucionario de 6 de enero de 1959, la que revocó los cuestionados tribunales de urgencia por su carácter eminentemente represivos y dictatoriales.
Unido a esta decisión, se crearon los tribunales revolucionarios que se encargaron de conocer los procesos contra criminales de la tiranía que asesinaron y torturaron a civiles inocentes, para lo cual se aprobaron procedimientos sumarísimos en juicio oral y público con derecho a recurso a los criminales de guerra que en el periodo de la tiranía asesinaron y torturaron al pueblo. Otro hecho que merece distinguirse fue la creación por Fidel de los tribunales de nuevo tipo, identificados en que fueran integrados por el pueblo, aplicaran justicia por el pueblo y para el pueblo, decisión que se da a conocer el 12 de octubre de 1962 a estudiantes y profesores de la Escuela Judicial, actual Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, constituyéndose inicialmente 35 tribunales integrados con el apoyo de profesores y estudiantes a lo largo de todo el país que conocerían de delitos leves y contravenciones, experiencia que fue extendida a todos los territorios y tuvo como novedad que los jueces eran elegibles y revocables por los vecinos de la comunidad en asambleas convocadas por las organizaciones revolucionarias. En fecha 23 de junio de 1973 entró en vigor la ley 1250 de organización del sistema judicial, la cual constituyó el sistema de tribunales en la nación, compuesto por el Tribunal Supremo Popular, los tribunales regionales, provinciales y los populares de base. Esta norma no reconoció la pertinencia de mantener el modelo de control jurisdiccional de constitucionalidad a los nuevos órganos judiciales conformados. Su ejecución quedaría recomendada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por la nueva Constitución aprobada en referéndum el 24 de febrero de 1976. Con la promulgación de la Constitución de 1976, se gestó una nueva etapa de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Su aprobación por el 97,7% de los votantes ratificó la voluntad de apoyar al sistema social, económico y político. Inmediatamente de su puesta en vigor, en agosto de 1977, se dictó la Ley número 4 en este propio mes y año, Ley de Organización del Sistema Judicial, y más adelante, el 24 de julio de 1990, se dictó la Ley de los Tribunales Populares. Estas normas constituyen sin lugar a dudas el cimiento institucional de la formación de la estructura judicial que ha mantenido como esencia su carácter popular. Veamos algunos elementos que lo identifican. La Constitución de 1976, en su primer artículo, refrendó que Cuba es una república unitaria, lo cual se traduce en que regirá un único ordenamiento en toda la nación. Ello favoreció la promulgación, aprobación y control de las normas dictadas y su ejecución en la vía judicial. Otro hecho importante es resaltar que en el artículo 3 constitucional se prescribe en el primer párrafo que la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado, y se especifica que ese poder se ejerce directamente mediante las formas de participación o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se deriven. De conformidad con estas decisiones, quedó también prescrito en el artículo 120 que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye. Resulta atinado precisar que el legislador constitucional advirtió que los tribunales representan un sistema de órganos con absoluta independencia funcional y que solo se subordinan jerárquicamente a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado. También el Magno Texto determinó en su artículo 122 que los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley. Consecuentemente, se consagró como un principio funcional que a la impartición de justicia que acompaña a lo regulado anteriormente, la no admisión de la jurisprudencia, al no ser reconocida como fuente de derecho, las decisiones judiciales. Esto no significó que los jueces, en el conocimiento de determinados asuntos, examinen los criterios que los tribunales superiores han emitido en la solución de casos similares. Otro elemento distintivo de nuestro sistema judicial es la participación de jueces profesionales y legos con igualdad de derechos y deberes, lo cual favorece el funcionamiento colegiado al dictar sus fallos y resoluciones. Su competencia está determinada por la elección realizada por las respectivas asambleas del Poder Popular. Los jueces legos son trabajadores, estudiantes, campesinos, jubilados sin titularidad jurídica y su participación junto a jueces profesionales coadyuva a la toma de decisiones apegadas al sentimiento popular.
Respecto a la elección de los jueces profesionales, se impide por ley a los incapacitados física y mentalmente para la función judicial. Los sancionados, mientras no haya cumplido la sanción o no han obtenido su rehabilitación, siempre que el delito sea de los que hacen desmerecer en concepto público y los que estén sujetos a procesos por delitos. Para garantizar el estricto cumplimiento de las decisiones judiciales, el legislador constituyente previó que la Constitución dispusiera la obligatoriedad del cumplimiento de los fallos judiciales, regulando en su artículo 123 la obligación de los organismos, entidades económicas y sociales y los ciudadanos a cumplir los fallos y resoluciones firmes de los tribunales. En el contacto de perfeccionamiento de la actividad judicial se dictó la Ley número 82 de 11 de julio de 1997, que derogó la Ley número 70 de 12 de julio de 1990, Ley de los Tribunales Populares, la cual ratifica los principios anteriormente enunciados relacionados con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el acceso a la justicia, el derecho de todo acusado a la defensa y la presunción de inocencia. Las sentencias de los tribunales se dictan en nombre del pueblo de Cuba. La publicidad de los actos judiciales, excepto casos previstos en ley por razones de conducta moral o de interés público, el derecho a recurrir los fallos judiciales y la oralidad. La estructura judicial de los tribunales conforme a esta ley quedó integrada por el Tribunal Supremo Popular, los tribunales provinciales, los tribunales municipales populares y los tribunales militares. El Tribunal Supremo Popular es la máxima autoridad en instancia judicial y en su funcionamiento posee salas de justicia, entre estas la sala penal, laboral, civil, administrativo y económica y la sala de los delitos contra la seguridad de Estado. Los tribunales provinciales tienen en su estructura similares salas, excepto la de lo militar, al existir tribunales militares en cada provincia. En los tribunales municipales se constituyen secciones en las materias de su competencia penal, civil, laboral. Tienen a su cargo además el control judicial del cumplimiento de las sanciones no detentivas a través del juez de ejecución. La citada Ley número 82, Ley de los Tribunales Populares, reforzó la independencia judicial al otorgar al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular funciones en relación con los tribunales provinciales y municipales que antes se radicaban en el Ministerio de Justicia, tales como la aprobación y ejecución del presupuesto, la superación técnico-profesional y la evaluación y promoción de los jueces profesionales. En esta importante etapa también se dictó la Ley número 97, Ley de los Tribunales Militares, de 21 de diciembre del año 2002, que vino a complementar las modificaciones de la Ley número 82. Siguiendo el espíritu transformador de nuestro país y con el propósito de lograr mayores estándares de justicia y bienestar en la construcción del modelo social, el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, realizado del 16 al 19 de abril del año 2011, recomendó al máximo órgano legislativo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a los organismos correspondientes que elaboren y aprueben, según el caso, las normas jurídicas necesarias para crear la base legal e institucional que respalde las modificaciones funcionales, estructurales y económicas que se adopten. De esta manera, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre del año 2011, encomendó a la Fiscalía General de la República trabajar en la reforma del proceso penal, constituyéndose un grupo de trabajo a tales efectos. También se creó un grupo de trabajo que iniciaría el estudio de las principales transformaciones que conllevarían la realización de una reforma constitucional. Paralelamente a los cambios en el proceso legislativo que se anunciaban y que tenían incidencia en la actividad jurisdiccional, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular constituyó, mediante el Acuerdo 72 de 14 de abril del año 2016, un grupo de trabajo para elaborar las bases de la futura modificación de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico. A raíz del desarrollo de la reforma constitucional y de la consulta popular del proyecto de constitución en análisis, se ratificó la necesidad de promulgar un conjunto de normas de carácter procesal y sustantivo, dado el carácter de obsolescencia de las leyes vigentes, así como de dictar una ley de los tribunales que respondiera a los cambios constitucionales. El 10 de abril del año 2019, justamente a 150 años de la aprobación de la mencionada Constitución de Weimar en 1869, es proclamada en sesión extraordinaria la Asamblea
el de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la nueva Constitución de la República, que había sido aprobada en referendo el 24 de febrero del propio año. Como resultado del referendo popular realizado, es significativo mencionar que de los 8.705.723 ciudadanos con derecho electoral, ejercieron el voto 7.848.343 para un 90% de participación. Votaron afirmativamente 6.816.169 ciudadanos, que representa el 78,30% del total de personas con derecho a ejercer el voto y el 86,85% de los que lo ejercieron. En contra estuvieron 706.400 ciudadanos, que representan el 8,11% de los que debían ejercer su derecho al voto. La adopción del concepto del Estado de Derecho constituye un nuevo reto de una justicia constitucional que sirva de garante al amplio y profundo catálogo de derechos y libertades públicas reconocidos en el Magno Texto. Al propio tiempo reclama de la existencia de mecanismos jurídicos que favorezcan, ante su vulneración e inobservancia, el acceso a la vía judicial en la búsqueda de amparo y restitución. El reconocimiento por la Constitución de la República de Cuba del año 2019 en el título quinto de un amplio catálogo de derechos, deberes y garantías normativas y jurisdiccionales, y expresamente el acceso a la tutela judicial efectiva y disfrutar de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en lo administrativo, regulada en los artículos 92, 93, 94, 95 y 99, afirma la alta responsabilidad que asumen los órganos judiciales, amparada en el principio de independencia judicial, que también consagró la Ley de Leyes en su artículo 150. La función de impartir justicia en Cuba, conforme se expresa en el artículo 1 de la Ley 140 de los tribunales de justicia, define que esta función dimana del pueblo y es ejercida a nombre de éste por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye. En virtud de lo anterior, la función judicial, además de constituir un ejercicio de autoridad ejecutado por uno de los órganos del Estado con esta misión, se instituye en un servicio público al cual toda persona puede acudir y pedir protección de sus derechos y el cumplimiento de la responsabilidad de la administración patrimonial de la administración pública. Consecuentemente con ello, los tribunales de justicia, en el cumplimiento de sus funciones, deben coadyuvar en la realización de los fines esenciales del Estado. Entre estos, garantizar la igualdad efectiva en el disfrute y ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes consagrados de la Constitución y las leyes, así como garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral. La reforma constitucional del año 2019 mantuvo la dignidad en el preámbulo dentro de la fórmula martiana: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Su protección constituye uno de los fines esenciales del Estado. Así está regulado en el artículo 13, inciso F, lo cual significa que se convierte en un valor supremo que horizontaliza el ordenamiento jurídico y que alcanza un mayor reconocimiento constitucional respecto al relacionado catálogos de derechos constitucionales y frente a posibles ataques que puedan lesionarla. Teniendo como fundamento lo antes señalado, todas las personas tienen derecho a que se les respete su dignidad, independientemente de sus características personales, mentales y del resto de las circunstancias. Ante la magnitud de los cambios derivados de la Constitución, la propia norma dispuso en sus disposiciones transitorias décima, decimoprimera y decimosegunda que, en el caso de la disposición décima, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en el plazo de 18 meses de entrada en vigor de la Constitución, presentaría a la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de la Ley de los Tribunales Populares, ajustado a los cambios establecidos en la Constitución, así como las propuestas de modificaciones de la Ley de Procedimiento Penal y a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económica que correspondan. En el caso de la disposición decimoprimera, se dispuso que, atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de 2 años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del Código de la Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.
y en el caso de la disposición 12ª, se dispuso que la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el plazo de 18 meses de entrada en vigor de la Constitución, aprueba las modificaciones legislativas requeridas para hacer efectivo lo previsto en el artículo 99, referido a la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la vía judicial para reclamar sus derechos. Todos coincidimos en que la gran reforma constitucional, judicial y procesal realizada en nuestro país ha constituido un paradigma para los diversos sistemas judiciales de la región y para nuestra nación. Más que el cumplimiento exitoso de las enunciadas disposiciones, ha significado adecuar todo el andamiaje jurídico normativo a las transformaciones sociales y económicas que tienen lugar en nuestra sociedad y su proyección futura. Respecto a la promulgación de la nueva ley de los tribunales, era imprescindible, además de actualizar su estructura, instituir de forma sistémica la carrera judicial, enaltecer este servicio público y propiciar una mayor estabilidad y profesionalidad en la labor jurisdiccional. En virtud de lo anterior, la actual ley de los tribunales, ley número 140, ratificó en su articulado que los tribunales se constituyen y ejercen sus funciones en sus respectivas sedes o donde resulte más conveniente para la impartición de justicia, para lo cual generalmente su composición es colegiada, aunque excepcionalmente pueden integrarse por un solo magistrado o juez profesional para los trámites de impulso procesal y el juzgamiento de los asuntos que lo requieran, dada la naturaleza y entidad de los que se determinen en el reglamento de esta ley. La ley señala las diversas variantes de integración colegiada, entre estas, un juez profesional y 2 jueces legos para resolver aquellos procesos cuya competencia está atribuida en primera instancia al Tribunal Municipal Popular, salvo cuando su conocimiento se atenga a otra forma de composición de acuerdo a lo dispuesto en la ley y su reglamento. 2 jueces profesionales y 1 juez lego para conocer de los asuntos atribuidos al Tribunal Provincial, salvo en aquellos casos en los que por su elevada complejidad el presidente del tribunal o de la sala decida que se constituyan con 3 jueces profesionales y 2 legos. 3 magistrados y 2 jueces legos para el juzgamiento por el Tribunal Supremo de los asuntos que le están atribuidos en primera instancia o aquellos en los que, en atención a su elevada complejidad, el presidente del tribunal o de la sala respectiva así lo decida en los recursos de apelación y casación, y en el proceso de revisión se integra por 2 magistrados y 1 juez lego. 3 magistrados o jueces profesionales cuando en el Tribunal Supremo Popular o en el Tribunal Provincial Popular corresponda decidir sobre cuestiones de mera aplicación técnica del derecho o de interpretación de la ley cuando se determina por la presidencia de la sala. 5 magistrados y 2 jueces legos para los asuntos que conoce la sala especial. El Tribunal Supremo Popular se integra por su presidente, vicepresidente, presidentes de sala y de las secciones de estas, en sus casos de magistrados, jueces legos y jueces asistentes. Su estructura está conformada por el Consejo de Gobierno, el Pleno de los Magistrados, el presidente, las salas de justicia, las secciones de estas que se determinen por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo. Las salas de justicia del Tribunal Supremo son las siguientes: Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales, Sala de lo Penal, Sala de los Delitos contra la Seguridad de Estado, Sala de lo Civil y lo Familiar, Sala de lo Administrativo y Sala del Trabajo y de la Seguridad Social, Sala de lo Mercantil y Sala de lo Militar. Las salas de justicia se integran por su presidente, magistrados, jueces legos, jueces asistentes, en su caso, y secretarios judiciales en el número que se determine por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. La Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales puede estar presidida por el presidente o un vicepresidente del Tribunal Supremo Popular e integrada además por los presidentes de las salas de justicia de ese órgano, cuando la naturaleza del asunto lo requiera, por su complejidad o la materia sobre la que recaiga, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la ley de los tribunales. En relación a los tribunales provinciales populares, su estructura está conformada por el Consejo de Gobierno, las salas de justicia y las secciones de estas que se determinen por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. El artículo 45.1 de la ley citada definió que el Tribunal Provincial Popular puede existir las salas siguientes: salas de amparo de los derechos constitucionales, sala de lo penal,
Sala de los delitos contra la seguridad del Estado, Sala de lo civil y de lo familiar, Sala de lo administrativo, Sala del trabajo y la seguridad social y Sala de lo mercantil. Las salas de justicia la integran su presidente, jueces profesionales y legos, y secretarios judiciales en el número que se determine por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, conforme a sus facultades, puede disponer la creación de más de un tribunal municipal popular dentro de la demarcación territorial de un municipio para conocer de los asuntos de su competencia que se determinen. También puede decidir la creación o supresión de secciones en un tribunal municipal popular y a su vez la constitución de los tribunales territoriales o de secciones de estos con jurisdicción sobre 2 o más municipios para conocer de los asuntos de la competencia de la instancia municipal que se les atribuye. Los tribunales municipales populares se integran por su presidente, vicepresidente y presidente de secciones, en su caso, y demás jueces profesionales y legos. Estos pueden integrarse por secciones que conozcan de las materias especializadas cuando lo demande la densidad de población, el volumen o la naturaleza de los asuntos o el ámbito de su competencia. Los cargos de vicepresidente y presidente de sección se aprueban por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para los tribunales municipales populares en los que se justifique por el número, la naturaleza y la complejidad de los asuntos de que conocen. El ingreso en la carrera judicial en Cuba se realiza de conformidad con los resultados obtenidos en los concursos de oposición y de mérito que se convocan por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, bajo los principios de igualdad y publicidad. De manera excepcional, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular puede aprobar ingresos, traslados y promociones sin convocar los ejercicios antes mencionados. La elección de los magistrados y jueces profesionales se materializa sin sujeción a término de mandato. La elección y revocación de los magistrados y jueces se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para conocimiento general. El presidente del Tribunal Supremo Popular es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta del presidente de la República. Los vicepresidentes, presidentes de salas o secciones y magistrados del Tribunal Supremo Popular se eligen por la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado, en su caso, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo Popular. Los presidentes y vicepresidentes de los tribunales provinciales populares son elegidos por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a propuesta de su presidente. Los presidentes y vicepresidentes de salas y secciones y jueces del resto de los tribunales se eligen por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular a propuesta del Consejo de Gobierno de los Tribunales Provinciales Populares, remitida por sus presidentes. Los jueces legos del Tribunal Supremo son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular o por el Consejo de Estado en su caso. Los jueces legos del resto de los tribunales son electos por las asambleas municipales del Poder Popular del territorio donde los propongan. Hasta aquí, compañeros y compañeras, los aspectos esenciales del sistema judicial en Cuba y su estructura actual. Como ustedes han visto, tenemos una composición de tribunales municipales, provinciales y Tribunal Supremo. Secciones y salas en cada tribunal, en correspondencia con las salas de la materia que atiende. Esperemos que les haya sido agradable conocer, participar y al mismo tiempo estar actualizado sobre las estructuras del Tribunal Judicial en Cuba. En correspondencia con los cambios normativos realizados que guardan relación con la actividad jurisdiccional y con la protección de los derechos y garantías, han sido aprobados un grupo de normas adjetivas y sustantivas que por su importancia y avance logrado nos sitúa como un referente en la región. Les propongo entonces examinar las principales transformaciones en 7 importantes leyes aprobadas en los últimos 4 años. Cumpliendo el mandato constitucional dispuesto en las disposiciones transitorias décimas, se dictó la ley número 143 de 28 de octubre del año 2021, Ley del Proceso Penal. La misma ofrece una mirada garantista al imputado desde el inicio del proceso, al determinar que la primera declaración debe tomarse obligatoriamente con la presencia de abogado cuando el acusado es menor de 18 años y en los demás casos es potestativo al imputado.
Asimismo, esta avanzada norma determinó que la designación de los abogados por el acusado es a las 24 horas de notificarle la instructiva de cargos, pudiendo estar presente el abogado escogido en la primera declaración. Al no designarse otro, es obligatorio la presencia de uno de oficio. Otra novedad que fortalece la actuación judicial es que el imputado o su defensor pueden solicitar el control judicial de la prisión provisional. Esta constituye una modificación trascendental al situar en manos del tribunal la facultad de decidir sobre la justeza o no de mantener en prisión a un imputado, el cual puede solicitarse ante un juez unipersonal en cualquier momento de la fase preparatoria, instante en que se perpetúa la jurisdicción en esta materia, siendo el juez el único que puede determinar, revocar o mantener la procedencia de la imposición de la prisión, quedando vedado a partir de ese momento para el fiscal hacerlo. La ley también realiza extraordinarias modificaciones en el tratamiento a las víctimas, al exponer un catálogo extenso de derechos, siendo el más trascendental el poder constituirse como parte en el proceso y en determinados casos erigirse como acusador particular. Asimismo, tiene el derecho a designar abogado, lo que se le denominará en ley defensor de la víctima, pudiendo asumir diversas posiciones. Se adhiere a la pretensión resarcitoria del fiscal, actúa como coadyuvante de la fiscalía en el juicio, ejerce la acción civil de forma independiente. Otro aspecto trascendental que merece ser expuesto es que la nueva ley del proceso penal, con el ánimo de descongestionar la actividad jurisdiccional del conocimiento de procesos radicados por delitos de mayor lesividad, acogió los criterios de oportunidad como presupuesto para que el fiscal pueda prescindir del juzgamiento en caso de delito con sanción inferior a 5 años de privación de libertad y que su decisión tenga carácter extintivo de la acción penal. Sin lugar a duda, el legislador cubano no pudo evadir la preocupación descrita por Ferrajoli de que la historia del proceso penal se presenta como un nudo gordiano en que están en conflicto dos finalidades contrapuestas, pero relacionadas, que son el castigo del culpable y al mismo tiempo la tutela de los inocentes. Es de significar de esta ley que ha satisfecho un conjunto de expectativas crecientes de los operadores del derecho en Cuba y de nuestro pueblo, en aras de lograr un mayor equilibrio en el enfrentamiento del delito, la prevención, la aplicación de medidas cautelares y el cumplimiento del debido proceso. Otra ley que perfeccionó la actividad judicial y en particular la tramitación de los asuntos civiles, familiares y mercantiles y del trabajo en sede judicial fue el Código de Procesos, Ley 141 de 28 de octubre del año 2021. El nuevo código tuvo como premisa unificar tipos de procesos y eliminar la diversidad procesal que existía. Así solo dispuso los tipos procesales ordinario y sumario y un proceso de naturaleza particular en el sucesorio relacionado con los asuntos identificados con la sucesión, derecho del trabajo, la violencia de género o la familiar, u otros en los que amerite una respuesta urgente del tribunal. También con el mismo fin, el tribunal puede reconducir un proceso originalmente iniciado como sumario a tramitación ordinaria cuando el grado de complejidad lo amerite. Dentro de las principales novedades del Código está la incorporación en el texto, en el artículo 4, de las fuentes procesales de derecho, cuestión ausente del sistema jurídico cubano en las legislaciones anteriores. El nuevo texto procesal incorpora la aplicación de los tratados internacionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 constitucional, que los equipara al ordenamiento nacional. Al mismo tiempo, también se incluye como fuentes formales los principios generales del derecho. Estableció como novedad en el apartado segundo la posibilidad de que las partes puedan invocar en apoyo a las pretensiones en los asuntos de las materias que regula el Código las resoluciones judiciales dictadas, aunque no tendrán fuerza vinculante. Es importante compartir otra peculiaridad del Código, al señalar que los jueces mantienen una posición activa en los procesos con el propósito de lograr certeza sobre los hechos. Con ello no solo se enaltece la función jurisdiccional, sino se propicia ofrecer una respuesta eficaz a determinadas demandas urgidas de celeridad.
Otro paso trascendental del Código fue establecer un modelo cautelar coherente, inexistente en la norma anterior, así como perfeccionar la ejecución de sentencias para asegurar el cabal cumplimiento de las decisiones judiciales y de la tutela judicial efectiva. De esta forma, el citado Código estableció determinadas medidas cautelares adoptadas de forma previa a las demandas relativas a derechos e intereses de personas en situación de vulnerabilidad, los derechos inherentes a la personalidad u otras situaciones requeridas de protección urgente. Otra modificación trascendental fue afianzar la ejecución de resoluciones judiciales acogiéndose como institución a las conminaciones, pudiendo adoptar el juez medidas coactivas para lograr la ejecución forzosa en lo dispuesto. Finalmente, el otro paso de avance fue el establecimiento de un nuevo modelo casacional, al eliminar las causales propiciatorias del acceso y estableció solo 3 motivos casacionales. Uno, identificado con la violación del debido proceso, lo que se conocía antes como quebrantamiento de forma. El segundo está relacionado con la libre interpretación de la prueba, amparado en los principios que informan su valoración, debiendo demostrar quien lo invoca la arbitrariedad o irracionalidad en su valoración. El tercer y último motivo es por infracción de ley, identificado con lo dispuesto en el artículo 4, relacionado con las fuentes formales y los principios generales del derecho. Siguiendo el cumplimiento de la mencionada disposición transitoria 10ª, se aprobó la Ley de Proceso Administrativo, Ley número 142 del año 2022, la que favoreció la posibilidad de recurrir las decisiones administrativas ante los tribunales y así someter la administración a la ley y con ella garantizar la tutela judicial efectiva al permitirle que el ciudadano pueda reclamar cualquier disposición aprobada por la administración pública. Esta norma, al igual que las mencionadas, coloca al tribunal en una posición de garante frente al ciudadano y también frente a la actuación de la administración al tener que velar con una mayor intención de actuación por el cumplimiento de la legalidad. Algo que era para nosotros también una aspiración, por cuanto en Cuba las decisiones administrativas no eran recurribles en la instancia judicial. Otra transformación jurídica importante fue la aprobación del Código Penal, Ley número 151 de 15 de mayo del año 2022, norma que también requería adecuarse a las transformaciones de la sociedad cubana como parte del mundo globalizado en que vivimos y que demandaba reforzar la institucionalidad, ratificando como primer objetivo respaldar la protección y defensa del sistema social socialista, de los derechos humanos y el tratamiento diferenciado a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. De igual manera, en materia de respuesta punitiva, sitúa a la prevención en la primacía de los fines de un derecho penal racional y mínimo. La responsabilidad penal continuó siendo exigible a la persona natural con 16 años cumplidos. Sin embargo, se ofreció un tratamiento diferenciado a los responsables penalmente con edades entre 16 y 18 años, determinando que solo es exigible la misma si se trata de hechos delictivos que afecten los bienes jurídicos con especial connotación, si para la ejecución del delito utiliza medios o modos que denoten desprecio por la vida humana o demuestren notorio respeto a los derechos de los demás, y si es reiterativa su actuación en la comisión de hechos delictivos. Unido a este tratamiento especial, una vez declarados responsables, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad. Algo similar ocurre con los jóvenes entre 18 a 20 años. En estos casos, los límites pueden ser rebajados hasta en un tercio. Este tratamiento especial tiene como fin reinsertar socialmente al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal. En estrecha relación con la prevención y reinserción social, el Código Penal dedicó el título V a regular las sanciones y sus clases. De esta manera, como fines primordiales, se dispuso en el artículo 29 que la sanción tiene como finalidad prevenir la comisión de nuevos delitos, reprimir por el delito cometido y reinsertar socialmente al sancionado sobre la base de los principios de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia social. En el caso de las personas jurídicas como sujetos penalmente responsables, la sanción, además de los fines preventivos punitivos,
Persigue restablecer la capacidad organizativa de la entidad y encauzarla en los propósitos para los que fue creada. Es importante señalar algunas de las sanciones aplicables a las personas naturales que relaciona el Código por su importancia y novedad. Dentro de las sanciones principales, además de las existentes en el Código anterior, nos referimos a las sanciones de muerte, trabajo correccional con y sin internamiento, privación de libertad, limitación de libertad y multa. Se incorpora la sanción del servicio en beneficio de la comunidad, algo novedoso que no existía en el anterior Código Penal. En el catálogo de sanciones accesorias se incorporan la privación o suspensión de la responsabilidad parental, remoción de la tutela y la revocación del apoyo intenso para personas con discapacidad y la prohibición de frecuentar lugares determinados. Como elemento singular, debemos señalar que en la imposición de las penas prevalece el principio de individualización de las mismas. En este sentido, se dispuso un régimen sancionador en orden ascendente de las alternativas, que posibilita ir utilizando penas de mayor rigor sin que resulte imprescindible aplicar la sanción de privación de libertad, lo que sin lugar a dudas privilegia un amplio y atinado arbitrio judicial. Como novedad, el nuevo Código Penal debemos señalar que incorpora nuevos títulos y tipos delictivos en coherencia con el desarrollo constitucional. Entre ellos, el título contra la dignidad humana, delitos contra la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, las familias y el desarrollo integral de las personas menores, delitos contra la creación intelectual, entre otros. Lo más trascendental es que el Código refuerza el principio humanista y la protección de la dignidad humana, abandonando el concepto de peligrosidad social y acogiendo el nuevo concepto de lesividad en la protección de los bienes jurídicos, que exige la suficiencia de una conducta para lesionar el bien jurídico protegido y se requiere que la acción produzca un daño o lesión efectiva para ejercitar la acción penal y con ello instituye figuras delictivas sin antecedentes en nuestra legión. Entre estas podemos citar delitos contra el desarrollo integral de los menores, delitos contra la intimidad personal y familiar, la voz, la imagen, identidad de otra persona y sus datos, trabajo forzoso u obligatorio, asesinato como consecuencia de la violencia de género por discriminación de cualquier tipo. Unido a estas normas, la Asamblea Nacional aprobó el 15 de mayo la Ley número 152, Ley de Ejecución Penal, como resultado de los cambios impuestos al Código Penal, al establecer un nuevo diseño del régimen de sanciones penales y principales, accesorias, sus fines y reglas. Esta norma establece cambios novedosos en el control judicial de los detenidos y sancionados. Al mismo tiempo regula la ejecución de las sanciones impuestas a personas naturales y jurídicas y las medidas de seguridad previstas en la ley penal, definiendo la actuación de los órganos, organismos, instituciones, organizaciones y demás sujetos que participan en un proceso de ejecución, asegurando el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los sancionados y asegurados en correspondencia con la Constitución, la legislación vigente y los tratados internacionales en vigor en el país. La ley en su contenido define que durante la ejecución de la medida cautelar de prisión provisional prima el principio de presunción de inocencia e instrumenta el tratamiento correspondiente a esta situación legal. Al mismo tiempo, la norma delimita el cumplimiento de los objetivos de las sanciones y medidas de seguridad, el control de la legalidad de estas y las disposiciones relacionadas con la responsabilidad civil y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución judicial correspondiente. De forma especial, la ley advierte sobre los fines y garantías para lograr una adecuada reinserción social de los sancionados y velar por el cumplimiento de los fines educativos, coercitivos y preventivos de la sanción para el reforzamiento de los valores y la rectificación de la conducta del sancionado o imputado. Otro elemento que resulta oportuno señalar es que en el desarrollo de los procesos de ejecución de sanciones, medidas de seguridad postdelictiva, medidas de seguridad de prisión provisional y del cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en el caso de su redecimiento condicionado, rigen los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, legalidad, humanismo, igualdad, derecho a la defensa, control de la ejecución, impugnabilidad,
proporcionalidad, reinserción social y progresividad. Como esencia y fortalecimiento de la institucionalidad y complemento de la reforma judicial, se acogió el conocimiento en sede judicial de las pretensiones en relación con la vulneración de los derechos constitucionales, ley también novedosa para nuestro sistema judicial. De esta manera, se aprobó el 15 de mayo del año 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular la ley número 153 del proceso de amparo de los derechos constitucionales, sexta ley de las 7 que les he enunciado. Esta ley se convierte en el instrumento jurídico que regula el cauce procesal para que cualquier ciudadano pueda solicitar la protección de sus derechos constitucionales frente al acto devenido por los empleados, funcionarios, directivos del Estado, órganos del Estado, con motivo de la acción o omisión indebida de sus funciones y por particulares ante los daños y perjuicios ocasionados. En la solución de los conflictos que se tramitan por la vulneración de los derechos constitucionales, las normas aplicables se interpretan del modo que más favorezca a la persona y al respeto a la dignidad humana, en correspondencia con los principios y valores consagrados en la Constitución, en particular los de igualdad y no discriminación, en función de garantizar la igualdad efectiva de los derechos, sin perjuicio de los derechos de las demás personas, la seguridad colectiva, el respeto al orden público, a la Constitución, los tratados internacionales en vigor de la República de Cuba y las leyes. Es importante acotar que la nueva jurisdicción habilitada excluye o impide el conocimiento en esta vía de las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales adoptadas en otras materias. De igual manera, no se pueden tramitar conforme a esta ley la declaración de constitucionalidad de las leyes y otros actos normativos, y tampoco se podrán conocer de las reclamaciones relativas a la defensa y la seguridad nacional, las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre para salvaguardar la independencia, la paz y la seguridad del país. Es de significar que la ley permite la posibilidad de promover la demanda por la persona agraviada y por el fiscal. Establece un proceso expedito en el que se concentra en lo posible, una vez presentada la contestación de la demanda, en una sola audiencia convocada en un plazo que no exceda los 10 días posteriores a la contestación. En este propio las partes concurrirán con las pruebas propuestas. El proceso concluirá con la sentencia que se dictará en un plazo que no exceda de los 10 días siguientes a la declaración de concluso para la sentencia, y una vez dictada es de inmediato cumplimiento todo, lo cual revela que se trata de un proceso expedito y ágil con el fin de restituir el daño o perjuicio ocasionado. Unido a la promulgación de complejas e imprescindibles normas desarrolladas a raíz de la Constitución del año 2019, también han sido aprobados decretos y decretos leyes que contribuyen a promover la prevención contra expresiones de discriminación y enaltecer la dignidad, el avance de las mujeres y la igualdad de derechos. Hemos hecho una síntesis de 7 de las 40 normas aprobadas en nuestro país en los últimos 4 años que mayor impacto tienen en la reforma judicial y procesal. Al mismo tiempo se han aprobado más de 75 decretos leyes, pero vamos a hacer referencia a algunos por el impacto que tienen en la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos. El 20 de febrero del año 2021 se aprobó el decreto presidencial 198 sobre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el que constituye la agenda del Estado cubano para el adelanto de las mujeres. El mismo integra acciones y medidas que se corresponden con los principios y postulados reconocidos en la Constitución de la República y con los compromisos internacionales contraídos sobre la igualdad de género. El Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres en esencia promueve acciones dirigidas a lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación de manifestaciones de discriminación contra las mujeres, así como incentiva fortalecer los mecanismos y la capacidad profesional de los funcionarios y servidores públicos para incorporar las cuestiones de género en la elaboración de políticas, programas y en la prestación de servicios. Con este mismo propósito de fomentar una cultura de prevención y atención de la violencia de género, de forma articulada, los organismos de la Administración Central del Estado
se adoptó el Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros, aprobando la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el escenario familiar para el periodo 2021-2030. La estrategia tiene como objetivo garantizar la respuesta integral para la prevención y atención efectiva a la violencia de género y en el escenario familiar y generar una respuesta articulada y coordinada intra e intersectorial a las demandas relacionadas con esta problemática. Su desarrollo la fundamenta en el trabajo cooperado entre los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, los diferentes prestadores de servicios, los agentes sociales en las comunidades y la amplia participación ciudadana que incluye las organizaciones de masa y sociales y las demás formas asociativas, servicios legales, de salud, educación, gobiernos locales y otros que sean relevantes en cada contexto específico a partir del rol protagónico de estos sujetos. Es propicio resaltar que las acciones propuestas como parte de la estrategia permiten de manera coordinada y oportuna la detección, identificación, prevención, atención, acompañamiento y reparación de los daños producidos a víctimas y sobrevivientes, así como el tratamiento a quienes ejercen la violencia con el propósito de lograr una adecuada articulación de los agentes e instituciones implicados en su prevención y atención. La estrategia requiere un alto nivel de articulación entre los servicios médicos, sociales y legales, los espacios de comunicación y retroalimentación permanente, así como el monitoreo y evaluación sistemática de los resultados de las acciones desarrolladas en cada periodo en relación con los problemas que se identifican como punto de partida en el diagnóstico que se realiza. Dentro de las acciones del Estado y el gobierno de Cuba en materia de prevención, también está el enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas. En este sentido, el pasado 12 de diciembre del año 2023, el Consejo de Estado de la República de Cuba adoptó el Acuerdo 94 referido al Plan Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas para el periodo 2023-2026. En el citado acuerdo se ratifica que el gobierno cubano mantiene una política de tolerancia cero con la trata de personas, conscientes de que este delito en todas sus manifestaciones atenta contra los derechos humanos. Es oportuno señalar que Cuba es Estado parte de numerosos instrumentos jurídicos internacionales relacionados directa o indirectamente con la trata de personas y coopera internacionalmente en su aplicación. Asimismo, dispone de un conjunto de disposiciones normativas nacionales que permiten un enfrentamiento adecuado a este peligroso e inadmisible delito. Otro proceso de singular trascendencia para la construcción del modelo social cubano y que consideramos necesario comentar fue la realización del proceso de consulta popular y referendo del Código de las Familias, el cual responde al mandato constitucional que se encuentra mencionado en la ya anteriormente señalada disposición transitoria 11ª y que constituye expresión de la alta importancia que el Estado le brinda a la institución familiar y a la necesidad de transformar la legislación anterior en esta materia que ya no respondía a la diversidad familiar de la sociedad cubana ni brindaba opciones para solucionar los innumerables conflictos existentes que no encuentran amparo en el derecho. Hay que señalar que el Código de las Familias, ley número 156, aprobado en referendo popular el 25 de septiembre del año 2022 por 3.950.288 electores, el 66,85% del total de las boletas válidas, de los 6.269.247 que ejercieron el derecho al voto, para el 74,12% de asistencia a las urnas, es un reflejo de la realidad familiar cubana, amparada en los estudios por más de 40 años por las diversas ciencias sociales y por la práctica jurídica. El texto desarrolla y amplía los contenidos que en materia familiar refleja la Constitución de la República del 2019 en los artículos 81 al 89. Es de significar que resalta que las relaciones que tienen lugar en el ámbito familiar tienen como valores supremos la dignidad y el humanismo y se sustentan los principios de la igualdad y no discriminación, la pluralidad, la socioafectividad, la equidad,
el respeto, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el respeto a las voluntades, deseos y preferencias de las personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad, entre otros. De esta forma, dedica el título 2 a la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, su alcance, manifestaciones y tipos. Se reconoce que son asuntos de tutela urgente. Se aborda la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la violencia familiar o por causa de discriminación. Se reconoce el impacto que tanto la llamada de violencia directa como la indirecta tiene en la familia. Al mismo tiempo acota que quien emplee discriminación o violencia en cualquiera de sus manifestaciones responderá conforme a lo establecido en la legislación familiar y en la legislación penal. El texto reconoce en su articulado importantes modificaciones realizadas con el matrimonio al reconocer la unión voluntariamente concertada entre dos personas con actitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común sobre la base del amor, el afecto y el respeto mutuo. Otra novedad importante del Código de la Familia es que acoge como método alterno de solución de conflictos a la mediación como procedimiento extrajudicial, regulando su alcance. Determina cuáles son los asuntos mediables en que los intereses de parte no afecten el interés público y los que no exista desequilibrio de poder, ni violencia, ni en cualquiera de sus manifestaciones. En todo el articulado de esta importante norma se mantiene la interacción judicial en las cuestiones vinculadas con la determinación de la obligación de dar alimentos, con las acciones de filiación y su reconocimiento por sentencia judicial, con el reconocimiento de la posesión del Estado, con las autorizaciones para las adopciones, todas las cuestiones derivadas de la entonces patria potestad, ahora responsabilidad parental, incluidas las discrepancias en su ejercicio, su privación y suspensión, la determinación de la guardia y los cuidados, la comunicación parental y familiar y los alimentos, los procesos relativos a la administración y disposición de los bienes de los hijos e hijas menores o la utilidad y necesidad de las madres y padres para disponer, permutar, vender o ejecutar actos de disposición respecto a los bienes y derechos de las hijas y los hijos de los cuales se ejercen la responsabilidad parental, los divorcios judiciales y todos sus efectos, la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes, las declaraciones de ineficacia del matrimonio, la constitución y control de las tutelas de personas menores de edad. En el ejercicio de la función familiar administrada por nuestros jueces y juezas, debe despojarse de sus propios prejuicios y estereotipos para ir más allá de la simple aplicación de una norma jurídica formal o de ser simples espectadores de las contiendas puestas a su decisión. Deben aplicar la Constitución y las leyes desde su integralidad, invocando sus sustentos axiológicos con los principios que cada una les informa. La experiencia acumulada desde hace más de 15 años por los tribunales cubanos en el conocimiento de los conflictos familiares ratifica su vocación por ofrecer una justicia con rostro humano, cercana a la gente, identificada con los valores del pueblo y conducida por jueces más activos que nunca. Como expresó Prieto Calamandrei en su elogio a los jueces escrito por un abogado, no basta que los magistrados conozcan a perfección las leyes escritas, siendo necesario que conocieran perfectamente también la sociedad en que esas leyes tienen que vivir. Es importante señalar que ante los profundos cambios acaecidos en materia legislativa, el máximo órgano de poder del Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular, le ha conferido un absoluto seguimiento al cumplimiento exhaustivo de las normas aprobadas. De esta forma, se ha incorporado en las agendas de trabajo de las sesiones convocadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular la evaluación de las normas, sus resultados y deficiencias. En este sentido, en el segundo periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, realizada entre los días 21 y 23 de diciembre del año último, se examinó los resultados de la aplicación de la Ley de Proceso Penal. Sobre el mismo informó el presidente del Tribunal Supremo Popular ante los diputados que en la aplicación de la reforma penal se han emitido 16 disposiciones relacionadas con la Ley del Proceso Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución y la Fiscalía.
En el año 2023, los tribunales radicaron 16.762 asuntos en materia penal y hasta el cierre de octubre habían resuelto 12.219 y se han ejecutado 10.141 sentencias firmes, cifra que constituyen niveles aceptables para esta etapa del año natural. Se expuso en el informe que en los procesos se han identificado un total de 14.117 víctimas o perjudicados. Una novedad con esta ley, no teníamos nosotros la presencia de la víctima en el proceso como parte, y de ellos se acogieron y personaron en condición de parte 2.975. En todos los casos de imputados menores de 18 años de edad, se garantizó la asistencia jurídica de oficio para la toma de declaración y en las audiencias de control judicial. En el presente año, al cierre de noviembre, se resultó sancionado el 95% de las personas juzgadas. De estas, 70% con sanciones de internamiento, 21% con sanciones no detentivas y 9% con sanciones de multa. También se examinó en este mismo periodo de la Asamblea Nacional los resultados en la aplicación del Código de las Familias, Ley 156, como les había mencionado. De su valoración se determinó que en su implementación ha sido favorable en consideración de expertos y diputados, aunque se planteó que se requiere continuar trabajando en la capacitación de juristas y destinatarios, así como en acciones comunicacionales para lograr un mejor conocimiento y aplicación efectiva. Es importante resumir que nuestro país se encuentra en una etapa de plena actualización del proceso económico, político y social que construye, perfeccionando el socialismo bajo los principios de plena participación ciudadana con todos y para el bien de todos, como nos enseñó José Martí, y siguiendo muy cerca el concepto de revolución expuesto por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz al expresar: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, conforme al cual debemos cambiar todo lo que debe ser cambiado. Estamos en el camino correcto y cada cambio legislativo tendrá como esencia el bienestar y la protección del pueblo, en defensa de la dignidad y la justicia social. Como conclusiones, puedo destacar que en Cuba, país con una tradición de defensa de la justicia, la equidad, el humanismo y la solidaridad, se consolida el Poder Judicial con la realización de una profunda, encomiable y garantista reforma judicial y procesal, expresión del proceso de institucionalización desarrollado en correspondencia con el mandato dispuesto en el artículo 1 de la Constitución de la República del año 2019, al decir: Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar, la prosperidad individual y colectiva. En el periodo de abril del año 2019 a diciembre del año 2023 han sido dictadas 40 leyes de rango superior que ratifican el desarrollo de un intenso programa normativo que tiene como novedades la participación activa y decisiva de un número importante de juristas en el proceso de realización de las políticas y los procesos normativos y su presentación en el debate popular, en consultas especializadas a sus principales destinatarios y operadores del derecho, para ser perfeccionados antes de su presentación a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo cual no tenía tampoco un precedente en la historia de la nación cubana. Ha sido la organización nuestra un ente activo en el debate, en la propuesta, en la actualización del proceso normativo y en el acompañamiento permanente a nuestro máximo órgano de poder, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en función de perfeccionar nuestros sistemas de normas. Deseo reiterarle las gracias al compañero Marco Papacio por esta oportunidad y decirles que estaremos atentos ante el llamado de ustedes para continuar contribuyendo con la asociación
en el desarrollo de cursos, talleres y eventos que se convoquen. Les deseo éxito en este curso y les ratifico que la Unión Nacional de Juristas de Cuba continuará en alianza permanente y firme con la asociación en pos de la amistad y la defensa de nuestros principios. Muchas gracias y estaremos al tanto de sus comentarios y observaciones.